Hola, hola, un placer. Mi nombre es Ives Colina y soy estudiante del primer año de medicina de la sección 15 de la UNER. A continuación voy a estar hablándoles un poco de lo que son los estudios paraclínicos. Antes de que veamos a fondo cuáles son estos estudios paraclínicos, vamos a estar definiendo principalmente de lo que vamos a hablar. Cuando nos referimos a los estudios paraclínicos, no es más que a estos exámenes que necesitamos el personal de salud para verificar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo cuando padecemos de alguna sintomatología. ¿Qué queremos decir con esto? Por fuera nos vemos, ¿verdad? Y podemos dar un diagnóstico, pero necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Y esto es lo que nos va a decir con estos estudios paraclínicos. Para empezar, el principal estudio que debemos mandar el personal de salud es una hematología completa, o mejor conocida o de una forma muy pequeña como HC. Lo vemos mucho en los récipes médicos de los doctores en los hospitales y en las clínicas, ¿cierto? Bueno, la HC no es más que la hematología completa. ¿Qué va dentro de esta hematología completa? Una serie de elementos que nos van a ayudar a diagnosticar qué es lo que está sucediendo. Como lo podemos ver en nuestra pequeña lámina acá, la hematología completa conlleva dentro de sí lo que es el conteo de los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas y una de las más importantes, pero no más importante que todas son muy importantes, cuando hablamos de la hemoglobina. Vamos a hacer una pequeña pausa cuando hablamos de hemoglobina. ¿Por qué es importante la hemoglobina? Cabe destacar que la hemoglobina es, como por decirlo de una manera, el nivel de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos sangre dentro de nosotros, solo que a diferencia de las mujeres a de los hombres, la cantidad de dicha sangre puede variar. ¿Por qué sucede esto? Esto es una incógnita, ¿verdad? Que pocas personas la conocen. Pero ¿por qué sucede esto? Debido a que las mujeres, a diferencia de los hombres, todos los meses sufrimos un pequeño proceso que es lo que nos hace marcar la diferencia de los hombres. Mensualmente sufrimos lo que llamamos la menstruación y esto, como lo dice la misma palabra, menstruar es sangrar. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los meses las mujeres sufrimos una pequeña hemorragia, el cual nos hace disminuir los niveles de esta hemoglobina. Es lo que nos hace la diferencia de los hombres. Pero no con esto quiere decir que es algo grave o es algo peligroso, es algo normal. Más sin embargo, es importante este estudio. ¿Por qué? Porque fuera de este proceso que es normal dentro de nosotras, pudiesen existir un diagnóstico de algunas otras patologías, ya sean de base, ya sean producidas por un medio externo, otro medio externo. Hay muchas formas de que esa hemoglobina pueda bajar y por eso es que es importante la HC, o mejor conocida como la hemoglobina completa. Para continuar con este pequeño seminario, vamos a estar hablando también de lo que es la química sanguínea. Dentro de la química sanguínea poseemos otros elementos que son importantes para el personal de salud o el personal médico diagnosticar otras patologías. ¿Por qué? Fíjense, para empezar, estamos hablando de la glucosa. Es uno de los principales elementos en la química sanguínea. Como lo sabemos, la misma palabra lo dice, glucosa. ¿Qué quiere decir glucosa? El azúcar en la sangre. Entonces, es muy importante, recordemos que existen personas diabéticas, hay personas que lo son y no lo saben, y por esto pueden tener alguna sintomatología diferente a otras personas. Recordemos que no todos los organismos funcionan de la misma manera y por esto es importante hacer esta química sanguínea. ¿Ok? La sangre, al igual que la hemoglobina, entre otros exámenes, tienen ciertos parámetros. Tienen unos parámetros que tienen un límite para mantenerse bajo y un límite para la parte alta. O sea, esto tiene que estar ni muy alto ni muy bajo. Y por eso esto debe mantenerse en control por medio de estos estudios.
cuando tengamos una patología y cuando no también, porque podríamos padecerla y no lo sabemos. ¿Ok? Continuando, estamos hablando de la urea, el colesterol, la creatinina, el ácido úrico y el triglicérido. Muchas personas escuchan cuando decimos, ay, tengo el triglicérido, el colesterol alto. Ajá, hay personas que no le prestan atención porque son jóvenes. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, estos estudios se ven elevados. ¿Por qué? Por una mala alimentación, por un desorden alimenticio, no comemos a la hora, y esto puede hacer que nuestro cuerpo sufra alteraciones ante estos estudios. Y por eso es que el personal de salud también es necesario, por medio del colesterol y triglicérido, entre otras químicas sanguíneas, realizar dichos estudios para diagnosticar, como lo habíamos dicho, una posible patología. Continuando con el tema que estamos hablando, vamos a estar hablando ahora de lo que es la uroanálisis. ¿Qué quiere decir la palabra uro? Cuando estamos hablando de uro, hablamos de la orina. Es una palabra muy sencilla, pero tiene su significado, ¿ok? ¿Qué quiere decir el uroanálisis? Cuando estamos hablando de examen de nuestra orina. ¿Para qué utilizamos el uroanálisis? Como lo vemos por acá, para diagnosticar o identificar insuficiencias renales. ¿Qué queremos decir con esto? Problemas con los riñones, entre otros órganos excretores. La diabetes. Muchos hemos escuchado de lo que es la diabetes, problemas con el azúcar. Acuérdense que ya lo habíamos hablado por acá en química sanguínea, en la glucosa. Tenemos la diabetes, enfermedades del hígado, y lo más que escuchamos por ahí son las infecciones de orina. Recordemos de que estas patologías dan diferentes síntomas o sintomatología, y por eso es importante realizar estos estudios médicos. ¿Ok? Es muy importante cuando el personal de salud te manda, te receta que te hagas estos exámenes, es muy importante hacerlo para prevenir las enfermedades o, en su defecto, si ya están, tratarlas a tiempo y evitar evolución de esta y que sea peor después el diagnóstico. ¿Ok? Y continuando por acá con el tema que ya veníamos hablando, tenemos lo que es el coprocultivo. No es una palabra muy conocida, son pocos, hay que estudiarla para poder saber más o menos de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del coprocultivo, estamos hablando del cultivo de materia fecal. ¿Qué quiere decir materia fecal? Muchos lo sabemos, pero a veces es como un tema que nos da así como un poquito de pena, pero es importante saberlo. Cuando hablamos de el coprocultivo, estamos hablando de desechos. Los seres humanos, los animales, todos los seres vivos tenemos que expulsar los desechos. Este estudio se realiza, vamos a verlo por acá en nuestras láminas, para identificar enfermedades gastrointestinales. Recordemos que los desechos fecales son todos aquellos desechos que nuestro cuerpo no necesita y por ende tiene que expulsarlo. Y para que llegue a esa expulsión tiene que tener un proceso, a pesar de que lo comemos, va procesada en el estómago hasta que llega hasta nuestro intestino y lo desecha. En todo ese proceso puede ocurrir muchas cosas y vienen los malestares, el colon inflamado, problemas con el estómago, gases, diarrea, entre otras patologías que pudiesen causar alguna molestia, ¿verdad? Y por eso es que es importante realizar un estudio de coproanálisis. ¿Ok? Continuando, es importante hablar también de la toma de muestras. ¿Qué es la toma de muestras? No es más que el pre del análisis. ¿Cómo vamos a realizar este examen? Obviamente tenemos que tomar una pequeña muestra de este desecho fecal y colocarlo en unos envases especiales que están previamente limpios, desinfectados o esterilizados para poder posteriormente ser analizados. Fíjense, para llevar al laboratorio, como lo venía diciendo, ¿Y dónde lo vamos a llevar? Fíjense, aquí lo vemos en marroncito.
en un recolector. Así como en la orina, en las heces también tiene su recolector especial previamente esterilizado. ¿Ok? Entonces, cuando vamos al laboratorio, ¿qué es lo que sucede? Esto ya lo hace el personal médico o el personal bioanalista, ¿cierto? O un personal especial que se va a encargar de realizar la siembra de heces en algo que llaman Petri. ¿Qué es el Petri? El Petri es un pequeño platico de vidrio esterilizado, muy chatico, donde se va a realizar o se va a colocar estos desechos fecales para posteriormente ser visualizados si hay microorganismos. Disculpe. Si hay microorganismos, se identifican con el microscopio. ¿Cómo así? Bueno, si el personal que está realizando dicha investigación se da cuenta de que existe algún microorganismo en este desecho fecal, por medio del microscopio se van a visualizar, se van a multiplicar y posteriormente se va a determinar qué es lo que está pasando aquí por medio de, ¿cómo lo llamamos?, del coprocultivo. ¿Ok? Esta es una información muy breve, muy detallada, pero precisa y concisa de lo que hacemos el personal de salud cuando una persona se siente mal, tiene alguna sintomatología, tiene alguna patología de base. Es importante tener presente los estudios paraclínicos. Esta es una pequeña charla de parte de Ives Colina, espero les haya gustado y que tengan una feliz vida. Hasta luego.